Lo que genera, lo que finalmente genera la tasa de, ¿quieren que parta de nuevo? ¿No? Lo que finalmente genera la tasa metabólica basal. Dale nomás. Ya. Esta tasa metabólica basal suele ser de 100 kilocalorías por hora por persona de 70 kilos, que en ausencia de mecanismos de enfriamiento es equivalente a un aumento de 1 grado por hora de la temperatura corporal. Entonces, es súper importante estos mecanismos de enfriamiento para la termorregulación. ¿Y cuáles son ellos? Tenemos distintos, explicados por la física, como son la conducción, que es la transferencia de energía de objetos más cálidos a más fríos por el contacto físico, la convección, por la pérdida de calor hacia el aire y moléculas de vapor de agua que circulan, la radiación, que es la transferencia de calor por ondas electromagnéticas, es una causa importante tanto de pérdida de calor como de ganancia de calor, dependiendo si estamos en un ambiente frío o caliente, y la evaporación, y acá 1 ml de sudor enfría el cuerpo en alrededor de 0,5 o 0,6 kilocalorías, que es la principal pérdida de calor en el ejercicio, ¿ya? Y la regulación del calor está dado por tres cosas, por termosensores, áreas integradoras centrales y efectores termorreguladores. De los termosensores, en la piel tenemos estos clásicos que eran los corpúsculos de Ruffini y los corpúsculos de Krauss, que son los que detectan las sensaciones de frío y de calor, pero estos corpúsculos o receptores periféricos en realidad se correlacionan mal con los cambios de la tasa de pérdida de calor. Lo que sí es más sensible y tiene un factor importante en la regulación de la pérdida de calor es el hipotálamo, ¿ya? Donde se encuentra la región anterior preóptica del hipotálamo, hay neuronas termosensibles que van a sensar la temperatura de la sangre que circula por esa zona y cuando la temperatura sobrepasa cierto grado, empieza a activar mecanismos de regulación, ¿ya? ¿Cuáles son estos? Principalmente activan los efectores termorreguladores, que son dos. Por un lado, la sudoración generada por glándulas apocrinas y ecrinas, donde a mí me llamó la atención descubrir que las glándulas ecrinas en ejercicio y ambientes calurosos pueden generar una pérdida de 1 a 2 litros de sudor por hora y en ejercicio extenuante hasta 4 litros por hora. Y por otro lado, la vasodilatación periférica, que consta de dos procesos. Por un lado, una vasodilatación cutánea, pero para compensar, una vasoconstricción esplécnica y renal, que tiene un control neurógeno y que para mantener una presión arterial media estable, también se asocia a un aumento del gasto cardíaco. Esto no me molesta, pero... Otra forma de entenderlo, o los factores predisponentes a alteraciones en la termorregulación, es entender el cuerpo como un motor que tiene una fuente productora de calor y distintos mecanismos que ayudan a disipar este calor, como son el radiador, el anticongelante y los sistemas de conducción. Tenemos, por un lado, que puede haber un aumento de la producción de calor, que puede estar dada por el esfuerzo físico, por fármacos como los simpático-miméticos, como las drogas, la fiebre, el delirium, la tormenta tiroidea, la hipertermia maligna, el síndrome neuroléptico maligno y las convulsiones. En teoría, este aumento de la producción de calor debería ser eh, compensado por el cuerpo, pero puede haber una disfunción en el radiador o lo que baja la temperatura del cuerpo, como son, por ejemplo, que el paciente esté con algún anticolinérgico que inhiba el sudor, que tenga alguna enfermedad de la piel o que tenga ropa oclusiva que evite la pérdida de calor, que eso suele pasar en los adultos mayores. Por otro lado, también puede haber una baja cantidad de anticongelante o de líquidos, ¿ya? En el contexto de una deshidratación por vómitos, diarreas o el uso de diuréticos. Puede haber falla en el sistema de conducción por aterosclerosis o diabetes, disfunción del termostato, y esto principalmente se ve en los pacientes que tienen hemorragias intracerebrales, hemorragias hipotalámicas, donde falla esta zona del hipotálamo que sensa la temperatura de la sangre, o disfunción de bomba en el caso de pacientes que son cardiópatas o, o que usan beta bloqueadores porque van a perder la capacidad de compensación. Y eso se manifiesta como un espectro de enfermedades por calor, que van desde manifestaciones cutáneas, como la miliaria rubra, hacia el golpe de calor, ¿ya? ¿Cómo diferenciarlo? En realidad, los calambres por calor, la temperatura va a estar normal, no va a haber compromiso del sistema nervioso central, no va a haber daño orgánico y la gravedad es leve, usualmente que se resuelve con un ambiente frío y una hidratación adecuada. Por otro lado está el agotamiento por calor, que es parte de la fisiopatología o del camino o del espectro hacia el golpe de calor, que se asocia a temperaturas bajo los 40 grados, pero con mareo, debilidad, sin daño orgánico significativo, pero que puede tener una gravedad moderada y que es importante manejar de forma oportuna. Y el golpe de calor, que es temperatura
temperatura o hiperpirexia mayor a 40 grados, alteración de conciencia y que va a haber daño de órganos. Entonces, es importante entender que el golpe de calor, que es lo que nos importa a nosotros como urgenciólogos, es una emergencia tiempo dependiente y que va a estar caracterizada por la hipertermia severa mayor a 40 grados, disfunción neurológica y daño orgánico secundario, como mencioné previamente. Y este daño orgánico secundario se asocia a una falla en la termorregulación y en algunos casos también a anhidrosis. Y fisiopatológicamente está explicado porque hay un estrés térmico severo que lleva a una redistribución masiva del flujo sanguíneo, con vasodilatación cutánea y vasoconstricción esplácnica. Y esta vasoconstricción esplácnica, a su vez, se asocia a isquemia intestinal, aumento de la permeabilidad intestinal, lo que lleva a translocación bacteriana, que activa la cascada de inflamación, con desencadenan, o sea, con elevación de interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, desencadena un CIRS, que lleva a un fallo multiorgánico, a coagulación intravascular diseminada y a la muerte. Ahí hay distintos fenotipos de presentación del golpe por calor. Por un lado está el golpe por calor clásico, que es el que se presenta usualmente en pacientes que son ancianos o pacientes crónicos o indigentes, que tiene que ver con una exposición pasiva al calor ambiental, sobre todo en épocas de calor extremo, donde hay una alta humedad ambiental, el estado de la piel generalmente es caliente y seca, usualmente no se asocia a rhabdomiólisis y tiene una instauración que es mucho más lenta. Y por otro lado tenemos el golpe de calor asociado a esfuerzo, que es más prevalente en pacientes que son atletas, militares o trabajadores que se exponen a altas condiciones de calor, con actividad física extenuante, eh, y que la piel va a estar caliente, muy desforéticos, asociados a una rhabdomiólisis severa, con una instauración que es mucho más aguda y con una acidosis láctica marcada. Y en tercer caso también está un nuevo fenotipo descrito que es el golpe de calor asociado a consumo de sustancias y principalmente en el contexto de ciudades con temperaturas extremas y consumo de metanfetamina y fentanil, donde además de que hay una mayor producción de calor, los pacientes pierden la capacidad de respuesta conductual, con menos búsqueda de sombra o hidratación, lo que finalmente igual puede desencadenar un golpe por calor. Nos dio Entonces nos van a el llegar curadito botado en verano, ¿ya? también, sí. Entonces nos va a llegar un paciente que va a lucir más o menos así. Y ahí es importante entender que la evaluación primaria, como todos los pacientes, vamos a evaluar la A, la B, la C, la D y la E. La vía aérea, estos pacientes pueden estar comprometidos de conciencia o con convulsiones frecuentes, requiriendo en algunos casos manejo de vía aérea. El paciente puede estar con una taquipnea secundaria a la hipertermia. La circulación del paciente va a estar vasodilatado, principalmente con hipotensión, que va a ser refractaria, o que va a responder muy bien al enfriamiento, mejor dicho, un compromiso del estado, con compromiso neurológico y que puede tener algunas lesiones cutáneas visibles y signos de deshidratación en la piel. Y que es súper importante que nosotros entendamos que al menos al principio, apenas como evaluemos al paciente y controlemos los signos vitales, es importante tener un alto índice de sospecha clínica en un paciente que tenga una temperatura elevada, y que es súper importante tener una temperatura central precisa. Para ello, el gold estándar es la temperatura rectal por sonda continua, que se tiene que instalar al menos a unos 15 centímetros de profundidad, sin impactación de heces, y que eso va a ser un reflejo más fidedigno de la temperatura central. O como alternativa también podemos instalar como el uso de una sonda o una sonda de temperatura, de forma a través del tubo endotraqueal que llega hacia el esófago. Iniciar el enfriamiento en los primeros 10 minutos desde la llegada del paciente es clave, ¿ya? Y es uno de los factores pronósticos. Entonces, vamos a hablar un poquito del manejo de estos pacientes. El enfriamiento agresivo es clave. La mortalidad aumenta si no se alcanza una temperatura central segura en los primeros 30 a 60 minutos y el gold estándar es la inmersión en agua fría. Parece algo lógico, pero logísticamente puede ser un poco más complicado. La inmersión en agua fría da una tasa de enfriamiento de 0,15 a 0,35 grados por minuto, ¿ya? Entonces ustedes me dirán, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a conseguir una piscina y instalarla todos los veranos en la urgencia? Podría ser una buena alternativa, pero la verdad es que no, es poco viable, ¿ya? Lo que sí sugieren la guía, las nuevas guías del 2025 de la Sociedad de Critical Care, es el Body Bag Protocol,
Y este protocolo consiste en tener una bolsa del cadáver que sea resistente al agua, poner el paciente dentro de esta bolsa, junto con alrededor de 2 cubetas grandes de hielo y agua, ¿ya? Las bolsas se cierran hasta el pecho del paciente, dejando al descubierto el torso, sí, el torso y los brazos para la monitorización del paciente. Es obligatorio tener el paciente con termometría continua, se mantiene estas medidas hasta que tenga una temperatura entre 38 y 39 grados, y luego se suspende para evitar que tenga el paciente hipotermia iatrogénica. Ustedes me dirán, bueno, tampoco quizás tenemos una bolsa de cadáver resistente, ¿qué otras alternativas tenemos? Y otras hartas cosas que se plantean como medidas coadyuvantes y bueno. Otra alternativa que tenemos que también es efectiva, además de la inmersión en agua, es el enfriamiento evaporativo o convectivo, donde vamos a rociar al paciente con agua fresca, alrededor de 15 grados, lo más fresco que podamos, y vamos a poner ventiladores industriales para maximizar la evaporación del calor en estos pacientes. Otras alternativas coadyuvantes que tenemos es el enfriamiento invasivo de distintas formas, que puede ser el lavado gástrico, lavado peritoneal y vesical con fluidos fríos, que se describen en realidad como medidas coadyuvantes, no como una solución definitiva. Y también se han creado algunos catéteres endovasculares que permiten la circulación de agua fría. Finalmente, algo que se pone en práctica y que puede ser una medida puente hasta que podamos instaurar cualquiera de las otras medidas antes mencionadas, es aplicación de hielo en las zonas de grandes vasos, pero es insuficiente como método. Por otro lado, estos pacientes suelen estar deshidratados y por lo tanto la reposición de fluidos o la reanimación con fluidos es importante para restaurar el volumen intravascular, facilitar el enfriamiento y prevenir las lesiones renales agudas. La típica pregunta de con qué lo hacemos y el debate de si es con cristaloides balanceados o sueros salinos, es importante comprender algunas cosas. Primero, que el suero salino es hiperclorémico respecto al plasma y que induce usualmente ácidos o que puede aumentar el riesgo de inducir acidosis hiperclorémica, y que por otro lado este cloro o cloruro se asocia a una vasoconstricción de la arteriola aferente renal. Entonces se asocia a mayor riesgo de lesión renal aguda en pacientes con golpe de calor, y por otro lado se ha evidenciado que algunos cristaloides balanceados, como el Ringer lactato, tienen menor respuesta inflamatoria, con menores niveles de interleuquina 6 y factor de necrosis tumoral. Entonces, si tuvieran que elegir, elijan siempre su buen Ringer lactato o cristaloides balanceados. Otra de las complicaciones que es importante reconocer y manejar de forma oportuna en estos pacientes es la rhabdomiólisis, donde va a ocurrir una degradación del tejido muscular esquelético y liberación de los componentes intracelulares. Y lo que ocurre generalmente es que hay una anoxia térmica que lleva a una depresión de la ATP. Esta depresión de la ATP hace una disfunción en la bomba calcio-ATPasa que llevan a acumulación del calcio intracelular y con ello la activación de algunas proteasas, liberación de especies reactivas de oxígeno, disfunción mitocondrial, y lleva a la liberación de los componentes intracelulares del músculo, como puede ser, por ejemplo, la mioglobina. La mioglobina por sí sola genera nefrotoxicidad por 3 mecanismos. Uno suele secuestrar el óxido nítrico y generando vasoconstricción renal. Además, se precipita y genera obstrucción a nivel tubular y tiene citotoxicidad directa, alterando la lipoperoxidación, ¿no? ¿Cómo? Lipídica, no me acuerdo cómo era la palabra. Bueno, eso. Además, genera la liberación de componentes intracelulares como electrolitos, con aumento del potasio sérico, con alteración del potencial de membrana miocárdico y posibles arritmias mortales, aumento de los niveles de fosfato, congelación del calcio sérico, que puede generar una hipocalcemia inicial y después una hipercalcemia. Por otro lado, el ácido úrico, que va a generar mayor precipitación intratubular con la formación de cristales, que puede empeorar la lesión renal aguda, y también va a aumentar los niveles de creatinquinasa, que es uno de los marcadores que vamos a utilizar para el diagnóstico de la rhabdomiólisis. Solo para recordarlo, la rhabdomiólisis se diagnostica con los niveles de seca sérica, que es un marcador sensible. Se esperan niveles mayores a 5 veces el límite superior normal, que usualmente es 1000, es decir, que niveles sobre 5000 de CK son suficientes de rhabdomiólisis. Es importante entender que la CK se eleva entre las 2 y 12 horas y que tiene su pic entre las 24 y 72 horas,
y que sus niveles mayores a 15.000 o 20.000 unidades por litro hablan de un mayor riesgo de lesión renal aguda. Estos pacientes hay score que nos ayudan a hablar, a ver si es que, cómo van a evolucionar y que se asocian a terapia de reemplazo renal, como son el score de McMahon, que consideran la edad del paciente, el sexo, los niveles iniciales de creatinina, la calcemia inicial, y los niveles de fósforo y bicarbonato para decir si el paciente va a ser más candidato o no, de terapias de reemplazo renal o hospitalización en UCI más prolongada. Y es importante considerar que la reanimación de estos pacientes vamos a administrar idealmente ringer lactato en bolos de 1 o 2 litros, más una VIC de 200 a 500 ml hora, considerando que estamos hablando de rhabdomiolisis en este caso, no del golpe de calor, ¿ya? Y lo que vamos a buscar es un objetivo de diuresis de 2 a 3 ml kilo hora o de 200 a 300 ml hora, y lo vamos a mantener hasta que tengamos un descenso de la CK de 5.000 a 10.000 unidades por litro. Cuando considera el bicarbonato, cuando el pH es menor a 6,5, se asocia a acidosis metabólica. El manitol solo considerarlo si es que no estamos alcanzando los objetivos de diuresis, y también plantearnos si el paciente va a ser candidato a hemodiálisis o hemofiltración, si es que el paciente tiene hipercalemia refractaria, está con acidosis metabólica de difícil manejo, etc. Acá es importante destacar que la hemodiálisis de urgencia nos ayuda a manejar algunas complicaciones, pero no nos va a ayudar a limpiar los niveles de mioglobina. Y que en ese caso una mejor estrategia es la hemofiltración por los filtros que se ocupan, por el tamaño de los filtros que se ocupan. Entonces, para barrer mioglobina, la hemofiltración es una mejor estrategia. También recordar el manejo de la hipercalemia, que es una causa frecuente de muerte súbita en los pacientes con arritmia, como aparece en el capítulo de PIT. Y acá es importante primero la estabilización de membrana, aquellos pacientes que tengan cambio en el electrocardiograma, como ondas de picuda, encestamiento del QRS, un patrón sinusoidal o arritmias como taquicardias ventriculares o torzada de puntas. Y para ello se aplica gluconato de calcio de 10 a 20 ml al 10%. También hay que hacer una redistribución del flujo de potasio con administración de insulina o los beta-2 agonistas que también van a activar el chip eh, de la bomba TPA, sodio de potasio TPA. Acá es importante saber que es mucho más efectivo que los beta-2 agonistas sean nebulizados y no en PUF, porque esto lo descubrí hace poco, pero la misma dosis que uno le da de forma nebulizada es equivalente a alrededor de 50 puff de salbutamol. Entonces, mucho más efectivo hacerlo de forma nebulizada. Y por otro lado, asegurar la eliminación del potasio, ya sea por furosemida o por hemodiálisis. Ahora, volviendo al golpe de calor, vamos a hablar un poquito acerca de los diagnósticos diferenciales. Tenemos distintas cosas. Estamos frente a un paciente que tiene un compromiso del estado de conciencia asociado a un aumento de la temperatura. Entonces, lo que probablemente primero se nos va a pasar por la mente debe ser o puede ser una meningitis o encefalitis. Es importante entender que el golpe de calor puede generar alteración en el líquido encefalorraquídeo, que va a estar claro, pero puede tener una pleocitosis linfocitaria, proteirraquia, y que puede ser un diagnóstico diferencial a la malaria cerebral, sobre todo en zonas donde, bueno, la malaria se da en lugares tropicales, entonces también se puede confundir con un golpe de calor. También está la tormenta tiroidea, que hay que importante sospecharla en pacientes que tienen la tiroides agrandada o nodular. Estos pacientes, o sea, usualmente no en toda la urgencia está disponible las pruebas de función tiroidea. Y clínicamente se van a manifestar como fiebre alta, taquicardia severa, alteración del sistema nervioso central, disfunción cardiovascular y disfunción gastrointestinal. La buena noticia es que los pacientes con tormenta tiroidea también se van a beneficiar del enfriamiento inicial, así que es importante mantener igual las medidas. También está la hiponatremia asociada al esfuerzo, donde el paciente va a estar con un colapso, mareos, debilidad y cambio en el estado mental, pero usualmente sin hipertermia, y ahí es importante los gases tempranos y manejar la hiponatremia. Y otros diagnósticos que también pueden aparecer son la fiebre tifoidea, los delirium tremens y la hemorragia hipotalámica, que también genera esta desregulación del termostato interno del cuerpo. También puede estar la enfermedad por calor inducida por medicamentos. Y acá hay una serie de medicamentos que van a influir. Por un lado, los anticolinérgicos se van a presentar con pacientes que tienen hiperpirexia, piel caliente, seca, taquicárdicos, con alteración del sistema nervioso central y una pérdida de sudor en realidad, y genera este cuadro. Y acá la forma de identificarlos es que estos pacientes en particular van a estar con midriasis, ¿cierto? Por otro lado, también puede estar presente en pacientes que tengan delirium por abstinencia de etanol,
Hay que considerar que las aspirinas y el clopidogrel atenúan la respuesta vasodilatadora de la piel, entonces también puede ser un factor a considerar. En pacientes que se presenten en este cuadro y que sean jóvenes, considerar que puede haber una psoriasis de simpático mimético. Hay muchos pacientes que mueren por golpe de calor que se asocian al consumo de cocaína en particular. Los antipsicóticos que en algunos casos van a generar supresión de la sed. Y también en atletas y militares que pueden estar con algunos suplementos dietarios como el uso de creatina y diuréticos, que también pueden generar esta enfermedad. También están los toxíndromes hipertérmicos, y acá tenemos tres que tener en mente, que son el síndrome neuroléptico maligno, el síndrome serotoninérgico y la hipertermia maligna. En cuanto al síndrome neuroléptico maligno, se asocia al consumo de antagonistas de la dopamina, va a tener una interacción que es más gradual, de 1 a 3 días. Clínicamente lo podemos diferenciar porque está asociado a hiporreflexia y a un tono muscular o una rigidez que se describe como rigidez en tubo de plomo, ¿ya? El manejo del síndrome neuroléptico maligno es con dantroleno o bromocriptina. Por otro lado, tenemos el síndrome serotoninérgico, donde el paciente va a tener antecedente de consumo de agentes serotoninérgicos. Su instalación es mucho más aguda, menor a 24 horas. El paciente va a estar con hiperreflexia y clonus. Y este aumento del tono o hiperdistonía distal al final es lo que aumenta la producción de calor y el cuadro de hipertermia. Y se puede manejar con benzodiazepinas endovenosas o ciproheptadina. Y por otro lado tenemos la hipertermia maligna, que va a estar más presente en el contexto de anestesia o en el momento de intubar, o sospechar en el caso de que hayamos ocupado succinilcolina o algunos otros anestésicos, donde la rigidez o el tono muscular asociada se describe como rigor mortis y se revierte con dar problema. Exámenes de laboratorio que le voy a pedir a estos pacientes, a todos, hemograma completo, gases de sangre arterial, función hepática, electrolitos, BUN, CREA, pruebas de coagulación y troponina, que son distintos marcadores para ver las distintas disfunciones que pueden haber estos pacientes, los trastornos electrolíticos, las alteraciones de la función hepática por la vasoconstricción esplácnica, las alteraciones de la función renal, pensando sobre todo en la lesión renal aguda, y las pruebas de coagulación pensando en la diseminación intravascular diseminada. Y tenemos distintos talleres de biomarcadores. Los de rutina, que ya los mencioné, que tienen que ver con el reconocimiento inicial del daño orgánico. Además está la CK, que nos permite identificar la rhabdomiólisis. Y el lactato, que aquí, como dato curioso, es importante considerar que el lactato puede ir a un aumento cuando uno inicia el enfriamiento de estos pacientes. Así que no asustarse. Y hay algunos biomarcadores que están en investigación o que tienen algún rol pronóstico, como por ejemplo el S100 beta, que es un marcador neurológico, el HMGB1, que también tiene que ver con, eh, creo que, inflamación en general, el IFALB, que tiene que ver con translocación bacteriana, y el, no me acuerdo del NGAL, pero les puedo comentar más rato de qué es. Y por otro lado, hay algunos que están en investigación, como los que están allá abajo, el Sindecal-1 y el ADN mitocondrial. Ya. Ya está casi por terminar. Voy a mencionar algunas cosas que es importante que usted no haga al momento de abordar un paciente con un golpe de calor. Primero, el altroleno, que vimos que tiene algún grado de importancia en otros cuadros. En el golpe de calor como tal no tiene beneficio porque no es un cuadro mediado por prostaglandina, ¿ya? De hecho, las guías de la Society of Critical Care Medicine se evidenció de que no altera mortalidad, no mejora el tiempo de enfriamiento y se asocia a complicaciones adicionales. Así que no usarlo en estos pacientes. Así como también se recomienda el no usar antipiréticos, ¿ya? La hiperpirexia, como mencioné previamente, no es medida por, no es medida por prostaglandina, aumenta el riesgo de hepatotoxicidad, nefrotoxicidad y sangrado. Y por otro lado, los salicilatos como tal empeoran la hipertermia en algunos casos al desacoplar la fosforilación oxidativa y aumentar el sangrado. Así que no usan ni paracetamol, ni aspirina. Ahora, si tenemos un paciente que en la evaluación inicial tenemos que tiene una PAM menor a 60, ¿vamos a iniciar de entrada drogas vasoactivas? La verdad es que no, ya responden bien con el enfriamiento estos pacientes. Y hay que considerar que la norepinefrina genera vasoconstricción sin mejora del gasto cardíaco ni la perfusión en estos pacientes en particular. Y además nos puede empeorar el manejo porque disminuye el intercambio cutáneo y exacerba el daño renal y hepático de estos pacientes.
Y también, por otro lado, la atropina y el uso en general de anticolinérgicos van a inhibir la sudoración, así que no usar. Otra cosa que no deberían hacer es dejar a su hijo encerrado en los autos, pero esto es en realidad de otra parte. Y en realidad es hablar acerca de pediatría y de riesgo en vehículos, ¿ya? Es lamentable escuchar noticias de niños que quedan encerrados o que mueren encerrados dentro de los autos, y esto se da principalmente porque los niños menores a 4 años tienen una menor capacidad de termorregulación. Esto está dado porque tienen una menor tasa de sudoración y por otro lado tienen una mayor producción de calor metabólico por unidad de masa. Además, es importante considerar que la temperatura interna del auto puede aumentar hasta 20 grados en espacios de calor en los primeros 10 minutos. O sea que incluso dejarlos poco tiempo encerrados en un auto puede ser mortal, no solamente los niños, por si acaso, también las mascotas. Y además el manejo tiene que ser mucho más precavido porque así como su temperatura corporal puede aumentar de forma muy rápida, también puede bajar de forma mucho más rápida. Entonces tienen riesgo de una hipotermia post-enfriamiento porque tienen una menor masa térmica. Perdón. Por otro lado, en los pacientes geriátricos hay que considerar que son pacientes que se asocian a polifarmacia, que tienen una reducción en la capacidad vascular y en la capacidad de vasodilatación y que además están con medicamentos que alteran la termorregulación. Si que están con anticolinérgicos, van a inhibir la sudoración, si están con beta bloqueo, limitan la compensación de gasto cardíaco, y si están con diurético, van a estar probablemente más deshidratados y con trastornos electrolíticos. Entonces, en temporada de calor o en zonas de mucho calor, considerar que estos pacientes deben ser mucho más sensibles al momento de abordarlos y considerar que pueden estar con un golpe de calor en contexto de que están hipertérmicos, pero con temperaturas menores a 40 grados, asociados a disfunción del sistema nervioso central. Complicaciones a largo plazo de los pacientes con golpe de calor están en una mortalidad en UCI cercana a un 60%, entre un 10 a un 30% de los supervivientes presentan déficits neurológicos persistentes, como ataxia cerebelosa o deterioro cognitivo, y que el pronóstico va a estar dado por tres cosas: la temperatura máxima alcanzada, la duración de la hipertermia y la velocidad de enfriamiento inicial, donde nosotros jugamos un rol importante también. Se ha evidenciado que el protocolo de inmersión en urgencias puede generar que un 82% de los pacientes sobrevivan al alta con una función neurológica intacta. Entonces, eso es súper importante. Conclusiones: reconocimiento inmediato en el contexto de que haya calor, alteración del estado mental o ejercicio extremo o intenso. La temperatura central real es importante medirla a través de sondas rectales o esofágicas, no confiar en los dispositivos superficiales. El enfriamiento es prioritario en iniciarlo en los primeros 10 minutos, administrar fluidos balanceados, evitar entrar en los antipiréticos y generar una monitorización multiorgánica, ya que estos pacientes, sobre todo cuando vayan a UCI, hay que vigilar que no hagan coagulación intravascular diseminada, la falla hepática y la lesión renal aguda generalmente se dan en el segundo o tercer día de hospitalización. Eso. Muchas gracias. Muy buena presentación. Felicitaciones. Gracias, Doc. Ahora la pregunta es, ¿dónde atenderíamos un golpe de calor en Coquimbito? Debería ser en el REA y yo los veo realmente yendo a comprar el auco, hielo y agua, pero no Yo, sé. yo estaba No sé si pensando que tal vez por términos de espacio, este paciente debiese tal vez ser atendido en la UTI, porque es la claro, habitación más chica que tenemos en la urgencia, por si hay que enfriar el ambiente. Y mm, funciona el aire con, acondicionado. Sí. con ventiladores. Podría ser con Ay, ventiladores, humidificación del ambiente, es como el espacio más chico para cerrar. Ahora, qué atractivo, yo no sabía lo de la bolsa de cadáver y me parece súper interesante, porque claro, no en todos los lugares tenemos una tina, una piscina donde poder, no tenemos ni banquera para enfriar a la gente. Eso lo Está bueno. incluyeron en la actualización 2025 y igual lo encontré una buena alternativa. No sé si teníamos de ese tipo de bolsas de cadáver en todo caso, Claro. pero Pero piensen, no tenemos aire acondicionado en todos lados, no tenemos la bolsa de cadáver en el servicio, no tenemos ventiladores, no tenemos que nos dé agua. Entonces está peludo saber qué hay que hacer, pero no tener nada para hacerlo. Así que tal vez deberíamos darle una vueltita para no improvisar
Ahora, bueno, ya es menos probable que vamos pasando el verano, pero hay que estar ojo piojo con esto. Eso, Claro, en algunas urgencias tienen unas tinas como para duchar a los pacientes y yo creo que ahí faltaría una de esas. La he visto en otras urgencias. sí. Igual que ya de descontaminación en algunos lados, Claro, por también. los que llegan con intoxicados, con que pueden tener las ropas. Pero ahí, claro, por la ducha de descontaminación el paciente está de pie, pues. Si aquí está muy mal, no va a poder mantenerse de pie, necesita estar acostado o sentado al menos. Pero, como digo, hay que darle una vueltita. ¿Ya? Eso, Lucho, ¿estáis por ahí? Sí, Carlito, aquí estoy. Démosle nomás. Continúa. ¿Se ve? Como que está, ahí se empezó a, para darle que se expanda la... Super, ya está ahí para empezar. ¿Se ve bien ahí? Sí, amigo. Ya, bueno, ya. Entonces vamos a conversar de hipotermia accidental. Varias cosas, sobre todo de fisiología, bien comunes con lo que habló la Rocío. Sacar esto. No sé, pues. Ya. Numerología. En Estados Unidos, el CDC dice que tienen 1.300 muertes por año en contexto de hipotermia accidental. Busqué registros nacionales, no encontré nada serio, pero en el Congreso de Anestesia del 2016-17 se publicó un registro estadístico de clínicas de Santiago durante el 2016 en el pabellón de recuperación, las primeras 6 horas, donde se evaluó básicamente qué porcentaje de pacientes cursaba con hipotermia accidental. En promedio, entre marzo y septiembre del 2016, el 50%. Ya. Entonces, como decía la RO, la homeostasis de la termorregulación pasa por un equilibrio bien fino que está básicamente comandado por el hipotálamo. Entonces, la temperatura central normal es entre 36,5 y 37,5 y esto se modifica en dependencia de si se requiere activar la respuesta a pérdida de calor o la respuesta a frío. Tiene una vía frente que son receptores que están en la piel a nivel medular y en otros segmentos. Está el centro, como les explicaba recién, y la diferencia básicamente pasa por el sistema nervioso autónomo, que es el mecanismo compensador inicial y uno de los más breves. eh, el componente endocrino y componente conductual. Básicamente, el sistema nervioso autónomo lo que se produce es vasoconstricción cutánea para disminuir la pérdida de calor. Además, producen este temblor o escalofríos, que es para mayor producción de calor. En términos endocrinos, me refiero a aumento de catecolaminas endógenas y conductuales a la necesidad de abrigarse. ¿Qué es hipotermia o cómo se define? Se define como una temperatura menor a 35 a nivel central. ¿Cómo se define? Básicamente dos escenarios. Uy, no estaba completo. Básicamente dos escenarios, en pacientes ventilados, en pacientes críticos con una sonda, con un sensor a nivel esofágico en el tercio distal, es la mejor manera, digamos, es la manera idónea. En pacientes no ventilados, lo recomendado, digamos, es que sea a través de una sonda rectal. El punto de la sonda rectal es que tiene un delay de temperatura de más o menos 1 hora. O sea, la temperatura que estás tomando es la temperatura de hace 1 hora atrás. Y en contexto de recalentamiento también tiene el mismo retraso. Ya, factores de riesgo, factores predisponentes, adulto mayor, deterioro cognitivo, pacientes intoxicados pueden ser tanto predisposición como causa, los pacientes psiquiátricos también. Exposición al frío, ya sea laboral o en términos recreativos y inmersión. Entonces tenemos la hipotermia primaria, que es básicamente accidental, secundaria a exposición a medio ambiente frío, y la hipotermia secundaria,
que tiene un sinnúmero de causas. Lo más importante son el shock séptico y las endocrinopatías, sobre todo el coma mixedematoso y la insuficiencia suprarrenal. Ya, clasificación, esta fue la que encontré más útil, hay varias, leve, moderado, severo y profunda, en dependencia del grado. 32 a 35 leve, 32 a 28 moderada, severa 28 a 24, profundo o más que severo menos de 24. Esto tiene correlación más o menos con los síntomas y con el manejo, así como el pilar del manejo. Ya, entonces como explicaba la RO, los mecanismos de pérdida de calor básicamente son cuatro. Conducción, que es contacto con una sustancia, una superficie más fría, convección, que tiene que ver con el paso de agua o aire por la piel y con esto pérdida de calor, evaporación, que es el sudor, y radiación, que es emisión infrarroja, que en el fondo es la razón, la causa más frecuente o el mecanismo más frecuente de pérdida de calor. Entonces, básicamente lo que sucede en estos pacientes es que expuestos durante mucho rato a un medio frío, se activan los mecanismos de compensación que tienen una duración más o menos breve. Superados los mecanismos de compensación, donde el hipotálamo no es capaz de mantener la temperatura a nivel central, eh, se producen distintas cosas. Una de las cosas más importantes es que el centro regulador falla. Entonces disminuye la activación de respuesta al frío, disminuye la vasoconstricción y se produce algo bien interesante que se llama vasodilatación paradójica por pérdida del tono simpático. Esto tiene relación con una de las características clínicas de cuando la hipotermia accidental es moderada a severa, que es que los pacientes sienten calor y se empiezan a desabrigar. Bueno, y además de eso se produce un hipometabolismo tisular global. Si bien esto a nivel como inicial puede ser relativamente protector en términos de sistema nervioso, a nivel multisistémico es deleterio y lleva finalmente a la falla de órgano múltiple. Ya, entonces, ¿qué síntomas en base a la gravedad? Leve, básicamente aumento de tono autonómico simpático, ¿cierto? Moderado, aquí cambia un poco, desde bradiarritmias hasta arritmias supraventriculares, compromiso macromodinámico, hipoventilación broncorrea y compromiso de conciencia que puede ser cuantitativo. Grave, entonces, bradicardia, arritmias ventriculares, mayor compromiso macromodinámico, edema pulmonar no cardiogénico, básicamente por mecanismo mixto, anuria reflexa, asistolía y pseudo rigor mortis. Entonces, algo bien importante y distintivo que tenemos que saber es que el paciente hipotérmico, cuando deja de sentir escalofrío, es porque básicamente está evolucionando de moderado a severo. Entonces este paciente está un poco en el horno y hay muchas cosas por hacer. Ya, muy rápido en términos de exámenes de laboratorio, hay algunos exámenes que tenemos que pedir, pero hay una consideración general que tenemos que tener en cuenta. Los exámenes pueden ser engañosos porque en general las muestras se analizan en laboratorio a 36 grados Celsius. Esto seteado en la máquina a punto de partida de asumir una temperatura normal del paciente. Como está hipotérmico, esa diferencia no es la habitual, por tanto los valores probablemente o tienen alto riesgo de no ser fiables. Uno de los exámenes importantes a pedir es el potasio. Eh, Al inicio puede estar bajo, durante el recalentamiento puede aumentar, pero sobre todo al ingreso, si tiene un potasio sérico sobre 12, es muy mal pronóstico y es indicador de no continuar con maniobras de reanimación. Estos pacientes pueden desarrollar también coagulopatías distintas, CID, etcétera. Pueden hacer hipoglicemia, que es importante tratarla, incluso si uno tiene la duda, es importante tratarla de manera empírica. Y la hiperglicemia solamente si es que el paciente tiene más de 32 grados, si no, no es fiable. Ya, estos pacientes tienen alto riesgo de tener una comorbilidad toxicológica de por medio. O sea, a la hora de evaluarlos tenemos que tenerlo en consideración. Hoy, no sé la hora que tenía que grabarse. Se la batí. Ya, otra cosa importante, otra comorbilidad importante es que estos pacientes también pueden tener asociado trauma a todo nivel, ¿cierto? Tanto como comorbilidad como situación originaria. Hoy no quedó bien. Ya,
Le puse esta diapo porque en términos como electrocardiográficos hay cosas bien choras a pesquisar. Los pacientes al inicio pueden tener taquicardia a medida que esto avanza, digamos, empiezan a hacer más bradiarritmia. Y si el riesgo al inicio de arritmias supraventriculares es mayor, después de ventriculares, sobre todo arritmias letales, ¿cierto? Hay un signo que es la onda J de Osborn, que es una elevación del punto J, sobre todo en las precordiales y paredes inferiores, que no es exclusivo de hipotermia, pero que se reporta en contexto de hipotermia. Ahí está. Súper desordenado. Carlito, ¿está ahí? Sí, estoy acá. Oye, es que no quedó bien. No era la que tenía que subir. Me faltó mucho. No te preocupes, pero ¿tienes el archivo correcto o seguimos así? No, no, espérate. A medioambiental secundaria es secundaria a un sinnúmero de condiciones. Las más importantes son shock séptico y distintas endocrinopatías, hipotiroidismo, sobre todo como mixedematoso, insuficiencia suprarrenal aguda e hipopituitarismo primario. Ya, la clasificación la que les comentaba, leve, moderado, severo y profundo. Esto tiene una correlación más o menos con los síntomas, los tipos de síntomas, la severidad y el pilar del tratamiento fundamental. Ya, mecanismo de pérdida de calor lo conversamos recién y lo explicó la Roy igual. Entonces, en términos de fisiopatología, un paciente expuesto a medio frío básicamente es un paciente que al inicio echa a andar sus mecanismos de compensación. Una vez que la producción de calor y o la disminución de pérdida de calor no son suficientes para mantener una cierta temperatura corporal, empiezan los síntomas, sobre todo a nivel moderado. Entonces, aquí ocurren dos cosas bien interesantes. La primera es que el centro termorregulador falla. Disminuye la respuesta en neurología al frío y disminuye la vasoconstricción. Y lo que se produce es un efecto de vasodilatación paradojal, perdón, donde se pierde el tono simpático con vasodilatación. Digamos, esto es lo que el paciente percibe como si tuviera calor. Entonces empieza a desabrigar. Y lo otro que ocurre que también es bien interesante es el hipometabolismo tisular a nivel sistémico. Que si bien a nivel neuronal puede ser relativamente protector, sobre todo en una etapa precoz, después deleterio, conduciendo a una falla celular multisistémica. Ya, ¿qué síntomas y signos? Hipotermia leve, adrenergia y aumento de trabajo respiratorio junto con otras cosas, pero eso es una de las cosas más importantes. Hipotermia moderada cambia. Arritmias supraventriculares, puede haber bradiarritmia también, hipotensión, hipoventilación, broncorrea y compromiso de conciencia cual y cuantitativo. Cuando es grave hay disminución de sensibilidad táctil, sobre todo bradicardia, ritmas ventriculares francas, hipotensión, edema pulmonar agudo no cardiogénico por un mecanismo bien choro, anuria, arreflexia y pseudo rigor mortis. Dato clave, cuando el paciente está con hipotermia accidental y deja de tener escalofrío, básicamente está empeorando de manera severa. Es un paciente que va a caminar. Ya. En términos de electrocardiograma, lo que les decía hace un ratito, distintas arritmias, pueden haber ensanchamiento del QRS, prolongación del PR, etcétera. Y está este signo que es la onda de Osborn, que se puede producir en otras cosas, sobre todo hipercalcemia, eh, en las precordiales y en pared inferior. Otras cosas a nivel del electrocardiograma, leve moderado, taquicardia sinusal, loco bradicardia, prolongación de PR, QRSQT, ondas T aplanadas, cuando es de moderado a severo, bradiarritmias, arritmias ventriculares, etc. Es bien importante tener claro que el miocardio hipotérmico es un miocardio hiperexcitado, entonces cualquier estímulo, incluso de movilización mínima, sobre todo al cambio de la camilla, los pacientes tienen alto riesgo de hacer arritmias ventriculares. Ya, en términos de manejo, hay básicamente tres patas: el manejo prehospitalario, el manejo que hacemos nosotros en la urgencia y el manejo que se puede hacer en la urgencia y en otros lados como UPC. Me refiero puntualmente al paro y o ECMO.
Antes de ahondar un poquitito en el manejo, es bien importante considerar para entender qué es lo que se hace en el manejo, que nosotros básicamente lo que tenemos que hacer es recalentar al paciente. Ahora hay básicamente tres formas. Está el recalentamiento pasivo, que es lo que se debiese hacer en una hipotermia leve, que es sacar al paciente de la escena fría, abrigar el medio externo, retirar la ropa, secarlo y ponerle mantas, digamos. El recalentamiento activo externo, que básicamente se utiliza en hipotermia moderada, donde se ponen mantas o almohadillas térmicas o bolsas de agua caliente, más todo lo anterior. Y el recalentamiento activo interno es básicamente la infusión de distintos sueros y o líquidos en compartimentos que van a hacer que el ajuste de temperatura sea más rápido. Ya, prehospitalario. La verdad es que el manejo del paciente con hipotermia accidental en el prehospitalario da para una clase sola. Es bien largo, está bien avanzado, es casi una guía completa. Pero se los voy a resumir en que hay que hacer todo lo leve y el paciente tiene que llegar rápidamente a la urgencia. Este es un diseño gringo para manejar los pacientes hipotérmicos de moderado a severo desde el prehospitalario a la urgencia. Es básicamente un gran saco de dormir donde adentro se ponen bolsas de agua caliente. Ya, una vez en la urgencia, por supuesto estos pacientes se enfrentan con evaluación primaria, pero hay cosas que son como generales que tenemos que tener en cuenta. Evitar los movimientos bruscos, alto riesgo de arritmia ventricular, dos vías gruesas, de lo contrario, osteoclisis, monitorización continua de temperatura central, las medidas de recalentamiento según la gravedad, la verdad es que ese es como el pilar independientemente del grado, muy atento con comorbilidades como intoxicación y trauma asociado, la irrigación gástrica, colónica o vesical no se hace. Y una vez que los pacientes empiezan con el recalentamiento, sobre todo con recalentamiento activo interno, hacer un fenómeno que se llama after drop, donde básicamente la temperatura baja. Esto es porque la circulación abdominal, digamos, una vez que mejora la velocidad de circulación, todo ese volumen sanguíneo es nuevamente distribuido. Ya, entonces, en términos de evaluación primaria, algunas cosas como importante a considerar, estar seguros de que tenemos vía aérea permeable, a veces pueden tener hielo, cuerpo extraño, otras cosas. Si no estamos seguros que el paciente tiene lesión de columna cervical, hay que actuar en consecuencia. En la B, vigilar el trabajo respiratorio, recordar que estos pacientes pueden hacer daño directo por la inhalación de aire a temperaturas muy bajas, pueden desarrollar edema cardiogénico, o sea, no cardiogénico, perdón, y también hacen broncoespasmo. Oxígeno, según metas clásicas, 93-96, calentado, estuvo un rato largo buscando si hay alguna posibilidad de administrar oxígeno calentado, oxígeno convencional, me refiero a Venturimab, y la verdad es que no lo encontré, pero lo que sí podemos hacer es que si el paciente lo requiere y por ejemplo le damos una CENAF, ahí sí la temperatura el flujo de gas puede ser a una temperatura eh, al menos ambiente. Y si el paciente está ventilado invasivo, ahí sí podemos darle un oxígeno con la temperatura que nosotros necesitamos. Si requiere ser ventilado, hay que tener algunas cosas en cuenta, sobre todo en temperatura menor de 32 grados. Los fármacos van a tener una circulación menor, tienen una latencia más larga y tienen una duración mayor. Habían papers que hablaban de dosis media, sobre todo temperatura menos de 32 grados o 30 grados versus dosis idem. La verdad es que en casi todos los papers, cuando se hablaba de dosis media de fármacos inductores y bloqueador neuromuscular, había que repetir la dosis. Entonces, en el fondo es la misma dosis. Ya. Que el paciente no tenga pulso no significa que esté en paro, puede estar en contexto de bradiarritmia severa o puede ser sencillamente difícil de palparlo, así que el pulso hay que palparlo al menos un minuto. No olvidar que el miocardio está en un estado hiperexcitable, la reanimación con cristaloides balanceados tiene que ser profusa, sobre todo si el paciente ingresa con compromiso macrohemodinámico, y el paro en este contexto, bien choro, tiene recomendaciones bien puntuales y en general buen pronóstico cuando es hipotermia primaria. En la B, lo mismo de siempre, si mayor compromiso de conciencia en base al grado de temperatura central, pensar que hay algo más. Y en la E también lo de siempre, sacar toda la ropa, secar, aplicar, etc.
Ya, paro. Esto es bien largo, así que intenté resumirlo, pero es bien largo. Bueno, intentar discriminar si el paro es previo o no. Difícil, pero el potasio nos puede aumentar, nos puede orientar. En general, un potasio inicial sobre 12 nos habla de un paciente que no es mucho lo que podemos hacer en términos de RCP, que en general el paro es previo a la hipotermia accidental. Si es hipotermia accidental, prepararse para una reanimación larga. Estamos hablando de horas, incluso 4 o 6 horas. Los pacientes tienen, con una buena reanimación, tienen buen pronóstico neurológico. Mantener la reanimación hasta lograr un recalentamiento adecuado, temperatura sobre 32, especialmente si el paro fue presenciado o el potasio es menor de 12. Considera el Lucas este dispositivo de masaje externo, sobre todo por el tiempo en el que tenemos que estar masajeando a los pacientes. Soporte vital avanzado tiene algunas diferencias, sobre todo en fármacos y en desfibrilación, lo del pulso que les decía recién, y hay que en algún momento pensar cuáles son las razones por las cuales hay que dejar de reanimar a los pacientes. Ya, entonces, en términos de consideraciones especiales, hay básicamente dos, desfibrilación y adrena. Si la temperatura es menor de 30 grados y está en ritmo desfibrilable, ese paciente eventualmente se le dice desfibrilar. Ahora hasta 3 veces. Si después de 3 veces la temperatura sigue bajo 30 grados, hay que esperar a subir la temperatura para seguir guasqueándolo. Si la temperatura está entre 30 y 35, soporte vital avanzado normal. Pero la adrenalina tiene que ir con el doble de ciclo. O sea, si damos ciclo por medio, es el doble. Temperatura sobre 32 es suficiente para detener el RCP si después de un determinado tiempo el paciente no sale o tiene indicación de suspender. ECMO. ¿Cuándo está indicado? Temperatura bajo 28, compromiso macrohemodinámico, arritmia ventricular, en paro. Y si no tiene contraindicación. El HOPE es un score de riesgo que nosotros podemos usar cuando el paciente está en paro para ver si lo podemos conectar, si es útil conectarlo a ECMO o no, y en el fondo no es una intervención fútil. Básicamente, un porcentaje de sobrevida menor del 10% en dependencia de la puntuación que nos dé, tiene alto valor predictivo para decir que el paciente en verdad no tiene ningún sentido que lo conectemos ahí. Contraindicaciones para reanimar, pecho congelado, potasio sobre 12, estado previo de no reanimación, traumatismo o asfixia previos, en el fondo se refiere a hipotermia secundaria, temperatura sobre 32 y que a pesar de una buena reanimación siga en paro, también apunta a hipotermia secundaria, consideraciones de seguridad, que la escena no se asegura, y que a pesar de todo, tiramos toda la carne a la parrilla, el paciente sigue en la B y no hay ECMO disponible. Ya. Exámenes de laboratorio, creo que esto lo había dicho antes. Ya. Entonces, como les explicaba, los exámenes pueden ser engañosos. En general, se procesan en laboratorio a 37 grados, eh, tomando como en consideración la temperatura basal del paciente, ¿cierto? El potasio es un marcador pronóstico clave en hipotermia severa, sobre 12, mal pronóstico. Como les decía, es indicación de suspender RCP. Coagulopatías varias es frecuente incluso con coagulograma dentro de rango. Hipoglicemia a tratar, hipoglicemia depende del grado de temperatura. Considerar CK para diagnóstico de rhabdomiolisis concomitante y TSH también, pensando en que esto puede ser secundario en contexto de coma mixedematoso. No olvidar el tóxico circundante, puede ser parte de la flora y fauna de la presentación de síntomas de los pacientes y el traumatismo asociado. Salió de aquí, esta presentación es para Freddy. Buena. ¿Qué dijiste al final? ¿Esta presentación es para qué? Freddy, Pero Freddy, uso muchas siglas, así que ahora no puse ninguna sigla.